Bienvenidos a Voces de Bronce y Hierro. ¿Qué noticia tenemos? Pues tenemos la noticia de que se ha descubierto un nuevo santuario ibérico en la provincia de Jaén, relativamente cerca de Úbeda, cerca del antiguo oppidum ibérico tan famoso de Cástulo, que será conocido por todos nosotros por las célebres minas que se explotaron, ya en época ibérica y también en época cartaginesa. Es el lugar de procedencia de la princesa Imilce, aquella princesa ibera de la tribu oretana que se casó con Aníbal, y que es uno de los territorios que arqueológicamente hablando mejor se conocen dentro de la cultura ibera, junto con la región de Detania y Contestania en el Levante, por el conjunto, el volumen de yacimientos arqueológicos que se concentran en una región muy pequeña, en una región relativamente pequeña, que sería esta esquina que hace el curso alto del río Guadalquivir, con ya la zona de Sierra Morena, donde se van uniendo, cercano también al territorio del sistema bético, toda esta zona montañosa en una esquina que ya decimos que correspondería a la provincia de Jaén, también limítrofe con Ciudad Real. El hallazgo arqueológico se realizó por las obras de la nueva autovía A32. Así que si alguno de los que están escuchando sois de Jaén, sabréis muy probablemente de lo que estamos hablando. Y en estas obras se encontró un registro arqueológico que fue objeto de saqueos por parte de indeseables, y ante el conocimiento de que se estaba teniendo lugar este saqueo, se dio aviso a las autoridades, tuvo lugar una denuncia, y enseguida el Instituto de Arqueología de la Universidad de Jaén fue allí, realizó una serie de catas y efectivamente descubrió, con gran sorpresa y regocijo, que nos encontrábamos ante un nuevo santuario al aire libre ibero. Si os parece, vamos a ver primero la noticia y luego vamos a ver el artículo que los investigadores a cargo de la labor de registro arqueológico han escrito con los hallazgos encontrados en este lugar cercano, como decimos, al antiguo oppidum de Cástulo, ahora lo que sería la región de Úbeda. Tenemos aquí la noticia del Ideal. Nos dicen, descubren un nuevo santuario ibero en Sabiote. Sabiote sería el límite municipal, el ayuntamiento, el municipio en el que se ha encontrado este yacimiento. Nos dicen que la noticia viene de la nota de la investigación arqueológica que llevó a cabo este Instituto de Investigación de la Universidad de Jaén, cuando, una vez ya realizado todo el estudio y publicado el artículo en la revista de Prehistoria, que luego lo vamos a ver, ya anuncian públicamente este descubrimiento, cuando efectivamente ya se pueden dar datos concretos del lugar donde ha tenido lugar el hallazgo y ya se pueden evitar futuros expolios y el riesgo que ello conlleva para el yacimiento arqueológico. Nos dicen que la localización fue posible gracias a la colaboración ciudadana, que alertaron del expolio cuando se descubrió que estaban saliendo algunas piezas metálicas en el territorio. Un territorio que, luego veremos en el artículo una imagen del territorio, está sobre una colina, en una divisoria de aguas entre el río Guadalquivir y el río Guadalimar. No es una zona montañosa, no es una zona abrupta, porque al hablar de santuarios al aire libre, podríamos estar pensando en santuarios en cuevas, en santuarios rupestres, que son muy conocidos dentro del mundo ibero, pero este caso era un caso más curioso, que llama la atención más rápidamente, porque era una zona de un collado en altura, ya decimos, entre esta divisoria de aguas. Entonces, llama la atención que estuvieran surgiendo a raíz de las obras de esta autovía, unas figuritas de metal, de bronce. Se da enseguida aviso a la autoridad pertinente, va un equipo de arqueólogos y lo descubren. El equipo de arqueólogos encargado de la excavación, claro, la verdad es que está de enhorabuena,
porque ellos mismos nos dicen que la coyuntura que se ofrecía a la hora de excavar este lugar, pues permitía un estudio sistemático y con todos los medios y tecnologías actuales para poder realizar pues un análisis de alcance dentro del territorio donde habían aparecido los exvotos. Conocemos muchas cuevas y lugares de santuarios al aire libre iberos, Collado de los Jardines, la Cueva de la Lobera, que pertenecen también al territorio limítrofe de Cástulo, que están relacionados directamente con este nuevo santuario que han encontrado, pero todos estos santuarios pues han sido excavados o con posterioridad a su descubrimiento y expolio sistemático a principios del siglo XX, o fueron excavados de antiguo con una metodología arqueológica que no es todo lo óptima que se quisiera. Sin embargo, pues como dicen los propios arqueólogos en el artículo, el descubrimiento de este lugar y las técnicas arqueológicas actuales pues permiten un análisis de mucho alcance y de hecho ahora vamos a ver el nivel de conocimiento al que se ha llegado. Nos dicen que el territorio, aunque se encontrara en un altozano, tiene unas peculiaridades que lo hacen muy característico y que precisamente definen que ese fuera un lugar donde se establece un santuario. Estamos hablando de una zona en altitud que es un paso entre dos ríos, que está cercano al territorio, bueno, está cercano, pertenece al límite del territorio gentilicio de Cástulo, de la ciudad ibera de Cástulo, y además está ubicado en una ligera vaguada entre dos pequeñas altitudes, dos pequeños altozanos, en el que tenía lugar un afloramiento de agua natural, que en la época de la Edad del Hierro era un humedal natural. En este humedal, pues ante el paisaje circundante de bosque mediterráneo, que actualmente no existe, hoy en día en esta zona encontraríamos olivares, no en vano estamos en la provincia de Jaén, ¿verdad? Pero en época ibérica sería un bosque de encinas, de pinos, de alcornoques. Y precisamente al surgir estos afloramientos estacionales de agua, pues en esa zona concreta, entre dos altozanos, a lo mejor ya estamos haciéndonos una imagen mental de ese paisaje, pues ahí crecía una vegetación más de ribera, una vegetación más verde, y pues tenía que ser un territorio que llamaba la atención. Nos dicen aquí los arqueólogos, que luego lo vamos a ver, como decimos en el artículo, que se veían plantas gramíneas, propios de ambientes húmedos y relacionados con el bosque mediterráneo que les rodeaba. Además de poder haber analizado el lugar donde se encontraba la laguna, han podido prospectar todo el territorio circundante y extraer, ahora sí, con toda seguridad, para que quede guardado en un museo y para la posteridad, los diferentes exvotos metálicos y algunos restos cerámicos que se dejaron en este santuario al aire libre. Exvotos metálicos, por cierto, que una parte de los mismos se pueden ver ahora mismo en la exposición temporal del Museo Ibérico de Jaén, una exposición sobre exvotos ibéricos que está abierta pues creo que hasta final de año o más o menos, y entonces pues fijaros, es una oportunidad de oro, si ahora tenéis vacaciones, tenéis tiempo libre, para visitar el Museo Arqueológico de Jaén, para ver su exposición permanente de El héroe, la diosa y la dama sobre el monumento de Porcuna en Cerrillo Blanco, una auténtica maravilla, bueno, y otros yacimientos, porque también recorren varios tramas arqueológicas, y también pues para poder ver esta exposición de exvotos ibéricos que están tan relacionados con esta gran noticia que es el descubrimiento de un nuevo santuario ibérico. Pues ahora que hemos visto más o menos la noticia, si os parece, vamos a ver el artículo y vamos a ver los pormenores de este gran descubrimiento, este nuevo santuario ibero en la provincia de Jaén. Sí, DARZPRO, precisamente, estamos muy de enhorabuena para ir a ver exposiciones sobre iberos, porque en el Museo Arqueológico de Cataluña hay otra exposición sobre el mundo de los iberos, que además está bastante bien. Así que fijaros si se nos van abriendo alternativas. Hombre, pues DARZPRO, si pudieras hacerte con el catálogo, estamos hablando de un negocio aquí mismo, aquí con toda esta gente delante, un catálogo para ti y a lo mejor otro catálogo para mí. Si quieres luego lo hablamos, porque me apetecería mucho tenerlo. Bueno, pues aquí tenemos el artículo. El artículo, fijaros qué título más bonito, Ofrendas en el humedal, el santuario ibero de Aza del Rayo, en el municipio de Sabiote, en Jaén.
ya podemos ponerle nombre. Estamos hablando del santuario de Aza del Rayo. Un santuario ibero del siglo IV y III a.C., entonces ya cronológicamente lo podemos ubicar en el momento de la época clásica de los iberos, en el momento justo límite de contacto con las culturas cartaginesa y romana. Y fijaros que el siglo III a.C. pues nos sitúa en un contexto general que arqueológicamente se puede estudiar, se conoce en toda la región de Cástulo, en toda esta región de la Oretania meridional, que es el momento en el que los iberos entran en contacto con cartagineses y romanos en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. Una guerra que para los iberos, sobre todo, bueno, para todos los iberos en realidad, los iberos levantinos y los iberos meridionales, va a ser un contacto traumático, porque van a ser protagonistas y sus tierras van a ser escenario de primer nivel de este conflicto, que es una auténtica guerra mundial de la antigüedad y que va a dejar una huella muy profunda en el territorio ibero, siendo además, como es Cástulo y la tribu oretana, uno de los protagonistas principales del conflicto. Bueno, pues centrándonos en el yacimiento arqueológico, si os parece vamos a ir viendo, en lugar de leer todo el artículo, que es de acceso libre, Trabajos de Prehistoria, 78, número 1, enero-junio de 2021, vais a tener un enlace en la descripción del vídeo y también en Twitter tenéis un enlace con las noticias y con el artículo. Es de acceso público, descargable en PDF. Pues fijaros, aquí tenemos el mapa general del territorio. Un mapa que tenemos que analizar, porque nos encontramos ante un modelo de santuario ibero con unas características muy particulares. Aquí vemos el mapa, estamos en un territorio circundante del límite del oppidum de Cástulo, con una serie de oppidum menores, Giribaile, Baécula, que están dentro de la órbita política de Cástulo, que dependen de Cástulo de alguna manera. Sabemos que en Cástulo estaba la sede de estos aristócratas o posiblemente reyes iberos, cuya hija Imilce casó con Aníbal, así que estamos hablando de un modelo aristocrático monárquico, que no podemos saber si esta monarquía era de carácter sagrado, era de carácter electivo, como algunos reyes etruscos. Bueno, y en todo este territorio vemos que hay localizados una serie de santuarios cuyo trazado no es porque sí. Vemos el santuario de Collado de los Jardines y el santuario de la Cueva de la Lobera, santuarios iberos rupestres en cuevas muy famosos. Y tenemos ahora un nuevo santuario, mirar muy cerca de Baécula, en una zona de camino, en un pasaje natural de camino entre Baécula y la Cueva de la Lobera, no es casualidad, y también formando pues una especie de silueta que marca este límite oriental montañoso de la tribu oretana y del territorio de Cástulo, pues vemos todos estos santuarios. Esto no es casualidad. Un primer dato que tenemos que saber, un primer dato que tenemos que tener en cuenta, es que los santuarios iberos al aire libre, que por influencia, pues por asemejarse a los santuarios celtas les llamamos nemeton en algunos casos, santuarios rupestres o santuarios al aire libre, pues estos santuarios rupestres o al aire libre están situados siempre en zonas de frontera, porque las fronteras en el mundo de la Iberia vieja no eran líneas dibujadas en un mapa, sino que eran espacios, límites entre el mundo civilizado, cultivado, habitado, y el mundo salvaje, el mundo del bosque, el mundo de los animales feroces y feraces, y también la frontera con otros pueblos que podían ser hostiles. Entonces estas fronteras tenían un valor simbólico muy fuerte para los pueblos iberos y eran los lugares propicios para establecer estos santuarios que, pues hasta cierto punto, sancionaban o buscaban pues la defensa de la divinidad de esos límites tan peligrosos para la comunidad, pero también en el caso de algunos santuarios iberos, sobre todo Collado de los Jardines y otros santuarios situados pues ya cerca del paso de Despeñaperros, como la Cueva de los Muñecos,
es posible que fueran zonas de encuentro entre pueblos oretanos de más allá de Sierra Morena, que estaríamos hablando de la Ciudad Real y el santuario, no, los Oppidum ibéricos de Oreto y del Cerro de las Cabezas, y los oretanos del otro lado de Sierra Morena, entre los que destaca la ciudad de Cástulo. Así que vemos que los santuarios eran a la vez una zona que protegía los límites del territorio, no desde un punto de vista físico, sino desde un punto de vista metafísico, donde reside la divinidad que protege el lugar, que protege el límite, y que pues enfrenta un poco esta visión mitológica, esta visión religiosa del paisaje por parte de los iberos, entendiendo como que los dioses están en el entorno y los dioses pues regulan, matizan este entorno. Con todo este ambiente mental, con este ambiente ideológico de ideas, pues encontramos el santuario de Aza del Rayo. En el artículo, que está muy bien trabajado, por cierto, si lo vais a leer después, os lo recomiendo porque es de muy fácil lectura y es de muy agradable lectura. Aquí vemos una imagen que no sé si la han hecho con ojo de pez o es con el Google Street View, de todo el entorno. Obviamente veis un entorno arrasado porque esto formaba parte de la excavación de la A32. No sé ciertamente porque lo he estado buscando en Google Maps y más o menos he encontrado el lugar. Sospecho que la carretera ahora pasa por encima. ¡Oh, qué desastre! No pasa nada en realidad. Este lugar ha sido perfectamente estudiado, analizado, mapeado, se han extraído todas las evidencias arqueológicas y, en fin, dicho llanamente, como era campo, pues la verdad es que una vez hecho todo el análisis, pues no se ha perdido mucho. Puede que esté equivocado, puede que no se haya construido la autovía encima, pero guardo la sospecha de que sí. Pues vemos que efectivamente a través de la propia limpieza del terreno ya se percibían algunos datos que hacían ver que nos encontrábamos ante un paleopaisaje, es decir, un yacimiento arqueológico de un paisaje ya perdido. Esta zona húmeda que estáis viendo aquí, donde están los obreros, y en primer plano es la mancha que marca dónde estaba el humedal. Y más allá del humedal, en una posición entre el collado y la laguna, estaría una pequeña ladera en la que se fueron depositando estos exvotos iberos. Un poco más abajo tenemos un mapa de este lugar más en concreto. Aquí lo veis. Veis cómo esta era la antigua carretera, la 311 creo que es, por eso yo ahora sospecho si la A32 va encima. Si hay alguien de Jaén por aquí, a lo mejor este sitio lo conoce o ha oído hablar de él y nos puede decir más. Y vemos aquí un mapa esquemático de cómo sería el lugar de este santuario al aire libre. Vemos aquí la laguna. Podemos percibir en las en las líneas de altitud, luego lo vamos a ver en otro mapa mejor, pero vemos cómo la laguna está justo junto a un pequeño collado, que es una pequeña elevación, no os creéis que estamos hablando de montañas, una pequeña elevación, luego el humedal y luego sube. Dice Donalitas que no se sabe las calles de su pueblo y es de Jaén. Bueno, Donalitas, no pasa nada, ¿vale? Te perdonamos. Y vemos que del collado primero, la laguna, y luego sube otra cuesta al segundo collado. Estamos hablando de unos cuantos metros de diferencia, pero sería ya un terreno, imaginároslo, boscoso, con estas encinas, con estos pinos, que de pronto en este paso de montaña, yendo tal vez de ruta, pues los transeúntes, pues comerciantes o incluso en algunas ceremonias religiosas hacia el santuario de la Lobera, que nosotros ahora diríamos romerías, ¿verdad? Pues cruzaran los transeúntes, los paseantes por aquí y encontraran este lugar con unas características que fueron suficientes como para atraer esa sensibilidad de la religión ibera y decir, cuidado, aquí estamos ante una manifestación de la divinidad. Porque eso es lo que es este santuario al aire libre. Los iberos ven en él una manifestación de la divinidad. En el santuario vemos dos componentes que son muy importantes dentro de la sensibilidad religiosa ibera. Esos componentes son un componente de agua, que en este caso sería el humedal o laguna, y un componente terrestre, montañoso, que serían estos altozanos en un contexto general de que estamos en un alto de montaña.
En la Cueva de la Lobera, en el Collado de los Jardines, este contexto también existe. Tenemos un contexto de agua y tenemos un contexto de montaña. El contexto de montaña en la Cueva de la Lobera y en el Collado de los Jardines. Los otros santuarios límite del territorio de Cástulo son porque están en peñas. Entonces, el factor montaña es obvio y evidente. Y el factor agua es el que no es tan claro, porque el factor agua está dentro de las cuevas. Y el factor agua y el factor montaña son dos elementos que se conjugan en la sensibilidad ibera para entender que ahí reside una manifestación de la divinidad. Una divinidad que está relacionada, pues de alguna manera, no lo podemos saber bien, con el inframundo, con el mundo subterráneo, entendiendo el mundo subterráneo como el mundo donde emerge la vegetación, donde los muertos vuelven a la vida, por lo tanto se relaciona el mundo subterráneo con la fertilidad, con el nacimiento. Y esto enraiza, conecta muy bien con el factor agua que estamos viendo en el santuario de Haz del Rayo, porque este agua emerge periódicamente, estacionalmente de la superficie, es decir, no es constante, por lo tanto ahí vemos un símbolo de la regeneración, de la resurrección, y además el agua en sí misma también es un factor que se relaciona con la fertilidad, con la salud, con la sanación, porque en un ambiente desértico crece el verde y se piensan que las aguas también son aguas salutíferas. De hecho, esta conexión de salud y agua lo vamos a ver muy concretamente gracias a los exvotos ibéricos encontrados. ¿Y dónde están los exvotos ibéricos? Pues vemos aquí los sondeos que se hicieron en rojo, desgraciadamente, las catas de estos indeseables expoliadores, y en verde las catas arqueológicas del Instituto de Investigación. Y un poco más abajo pues vemos los diferentes análisis que se han hecho en la laguna. Sabemos, por lo tanto, que la laguna, elemento principal que tuvo que ser el que llevó a crear este santuario al aire libre, pues florecía estacionalmente, a lo mejor durante un periodo más largo llevaba agua y luego se desecaba, tuvo toda una vegetación alrededor y sobre ella. Así que yo me estoy imaginando unas lagunas tipo, pues humedales, ¿no? Agua baja, donde crecen nenúfares, crece hierba alta, a lo mejor cuando se deseca queda humedad y se mantiene esta hierba, cuando sube un poco más el agua pues crecen algunas plantas alrededor. Esto a los iberos, claro, con esta sensibilidad que ellos tenían, pues tenía que llamarles mucho la atención. Lo que estábamos hablando al principio, gracias a que se ha descubierto, los arqueólogos estaban de enhorabuena porque podían aplicarse todas las técnicas y descubrimientos, bueno, todos los métodos científicos recientes, y claro, pues aquí vemos que se han hecho microanálisis de muestras tomadas y por lo tanto se ha podido mapear y conocer perfectamente el desarrollo de la microfauna y de la vegetación de esta laguna, y como se han hecho todos estos análisis, aunque se haya construido la autovía encima, pues ya tenemos un mapa, ya tenemos perfectamente conocido el entorno. En estos casos específicos sí que podemos tener una construcción o una destrucción del lugar arqueológico. Hablo de esto porque hemos tenido noticias, a todos os sonará la cuestión de Huelva y el Cabezo de la Joya. Bueno, no vamos a abrir un debate sobre ello, pero sí que podemos decir que se ha podido estudiar perfectamente y a un nivel de detalle que tenemos análisis de microvegetación y microfauna. En esta laguna, que ya nos la estamos imaginando, ¿verdad? Yo ya tengo el paisaje en la mente, los dos altozanos, el camino hacia el santuario de la Cueva de la Lobera que cruza por allí, de pronto esa laguna. Estamos ante una manifestación de estos dioses de la salud, de estos dioses del agua, que probablemente en esas romerías iban a adorar a la Cueva de la Lobera. Y aquí tenían pues como un paso intermedio. Si alguno habéis hecho pues el rocío, a lo mejor estáis entendiendo de lo que estoy hablando, ¿no? Una ruta, una peregrinación a un lugar concreto, un santuario que tiene paradas, que tiene algunas paradas específicas donde pues los romeros o los procesionantes, como les queramos llamar, pues se detienen a realizar algunas actividades. ¿Qué objetos se han encontrado? Bueno, pues tenemos tres grandes tipos, perdona. El primer tipo serían pequeños objetos de metal, plaquitas, tachuelas, algunos broches.
No podemos saber hasta qué punto estos objetos son elementos que se pierden cuando los asistentes a este santuario, pues desarrollando ahí pues una habitación, o lo mismo pasan un tiempo o se dan una vuelta, pues se le cae un broche. Hay algunos objetos, bueno, toda esta primera parte son objetos de más difícil clasificación. Un segundo elemento que lo tenemos ahora aquí centrado son los ídolos que conocemos perfectamente en el mundo ibérico. Los exvotos o idolillos de bronce son celebérrimos dentro del mundo ibérico, una expresión muy concreta y muy característica de la religión ibera. Estos exvotos son los propios creyentes, los propios asistentes a este santuario que se muestran a la divinidad dejando una figurita que les representa a ellos mismos. Es muy característico de los exvotos encontrados en el haz del rayo, en el Aza del Rayo, que no hay guerreros, no hay una serie de exvotos que se encuentran en la Lobera, que se encuentran en Collado de los Jardines. Son exvotos muy sencillos, de personajes esquemáticamente dibujados, algunos de ellos vestidos, algunos de ellos desnudos. Que vayan desnudos es importante porque el desnudo no era habitual en el mundo ibero, al igual que en Grecia, en Roma, los desnudos son habituales en el arte, en el mundo ibérico no. Probablemente tenían un concepto de la desnudez diferente de las culturas clásicas. ¿Por qué aparecen figuras desnudas? Pues aparecen figuras desnudas, a lo mejor, por el mismo motivo por el que aparecen el tercer tipo de objeto encontrado en el yacimiento, que son los pequeños exvotos de partes anatómicas. Mirar además que vemos unas partes anatómicas muy curiosas, ¿no? Un falo, brazos, piernas, y esto a mí me ha llamado muchísimo la atención, es una carita recortada en una lámina de bronce muy fina. Es precisamente este tercer factor, el de la parte de miembros, lo que da la pista de que estamos ante un santuario de dioses dedicados a la sanación. Y esto tiene relación con la desnudez. Presentarte desnudo es presentarte con un cuerpo enfermo, con un cuerpo que padece una serie de dolencias. Cuando esta dolencia es más específica, pues aparece en una parte del cuerpo. Mi cabeza que está mal, quién sabe, tal vez estamos ante un caso de migrañas, mi brazo está mal, mi pierna está mal, mi falo está mal, soy impotente o no puedo tener hijos. Además, estos objetos, junto con los exvotos, reúnen una serie de características muy particulares. Y la característica particular, lo podéis ver en las figuritas de perfil, es que son láminas de plomo, láminas de bronce muy finas, muy pequeñas, que probablemente no se hicieron in situ, se transportaron, por eso tal vez sean más pequeñas o más esquemáticas, porque se llevan a cuestas para que pesen menos, o se hacen de láminas muy finas de bronce. A lo mejor esta lámina fina de bronce ya sí que nos puede indicar que hay un uso en el momento, ¿no? Tú llevas tu lámina y la recortas en ese momento. Bueno, estamos a lo mejor elucubrando un poco. Pero estas láminas de bronce, al ser muy finas, vemos que en algunos casos se doblan sobre sí mismas y, aunque aquí las vemos ya expuestas, vemos, por ejemplo, en el caso 124, el del brazo, cómo la lámina la vemos doblada, se doblaron antes de ser entregadas. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Pues estamos ante un rito, ante un tipo de ceremonia que no podemos distinguir muy bien. Yo, con esto de doblar la laminita de bronce, estoy imaginando un posible ritual. Elucubramos, imaginamos, ¿no? Nos hemos imaginado ya el paisaje de la laguna, pues yo ahora me estoy imaginando a estos oferentes que van a estas divinidades que probablemente fueran diosas del agua, una o varias, no lo sabemos, y le pido que sane mi brazo. Un brazo a lo mejor porque padezco reuma, artritis, osteoporosis, Dios sabe, o lo tengo inválido, no sé. Entonces yo cojo esta pieza y hago una ofrenda a las divinidades, a lo mejor, como las damas oferentes del Cerro de los Santos, le ofrezco una libación, o le doy algo de alimento, o simplemente le rezo a la divinidad. Bueno, probablemente le rezaban así, que es como aparecen los hombres en el Cerro de los Santos. Hago un rezo y luego cojo la lámina de mi brazo, la doblo y la meto en unas piedras o la entierro en la arena. Yo me imagino esto, o a lo mejor la meto en un hueco de un árbol para que esa lámina entre en contacto directamente, en comunicación
con la diosa, con esa diosa a la que le he pedido que me escuchara, le he pedido que sanara mi brazo. Es una posible interpretación basada en, por ejemplo, las tablillas de plomo de las maldiciones romanas, que conocemos muy bien, ¿verdad?, que se doblaban y se metían. O estoy pensando también, por ejemplo, en el muro de las lamentaciones, cómo esos papeles se doblan y se meten en las rendijas de las rocas. Bueno, al final es una elucubración, pero estamos ante lo que podría ser un ejemplo de por qué encontramos este ritual tan característico, tan peculiar, que es que las laminitas hayan aparecido dobladas en el terreno. Si vamos un poco más abajo, pues vamos a encontrar que se han encontrado algunos restos cerámicos, muy pocos, que haya muy pocos restos cerámicos y muy deteriorados además, nos está indicando claramente que este era un lugar de paso, que no era un lugar de quedarse. Sabemos que la cerámica en el mundo antiguo era como el plástico ahora. Tú te llevas tu tupper y te llevas tu cerámica tapada o no. Y entonces pues la llevas a los sitios. En un sitio donde hay gente, hay basura. Y en el mundo antiguo esa basura es cerámica y en el mundo moderno esa basura pues es, desgraciadamente, latas y plásticos. Se han encontrado muy poquitas cerámicas, lo cual quiere decir que este era un sitio de paso. Ahí, esa ruta que comunicaba desde el Oppidum de Giribaile, o esta ruta de romeros a través de estas procesiones que llevaran del Oppidum de Giribaile a la cueva de la Lobera, pues ya tiene más sentido, ¿no? Y además, gracias a la cerámica encontrada, se ha podido datar, se ha podido fechar el santuario y se sabe que es del siglo IV al siglo III a.C., justo en este momento de la época clásica ibérica, justo anterior al contacto con romanos y cartagineses. Luego aquí nos ofrecen, pues ya tenemos una perspectiva concreta del yacimiento arqueológico. ¿Lo veis bien? Precisamente lo que estábamos comentando, vemos un otero de 681 metros, pues fijaros, si tenemos aquí el norte, pues digamos que el gran otero está mirando al norte, digamos que el pequeño otero está mirando al suroeste, por decirlo así. Pues el pequeño otero del suroeste es de 681 metros, la llanura, la zona donde aparece la laguna, es de unos 670 y pico metros, y el otero principal lo tenemos casi de 700 metros, es decir, que tenemos un desnivel de 30 metros. En el otero más pequeño de 10 metros y en el otero más grande de 30 metros. Serían como dos cabecillas, ¿no? Dos cabecillas y el laguito en medio. ¿Por dónde pasaría el camino exactamente? Tal vez entre los dos, tal vez entre el lago y el otero mejor, el altozano mayor. Y fijaros que, bueno, yo deduzco, esto me lo imagino yo, que el camino podría pasar por ahí precisamente porque fijaros cómo se ven distribuidas los objetos en el territorio. Vemos una zona que es justo la cresta donde no hay exvotos. Puede ser también porque al ser la cresta precisamente la erosión ha eliminado estos exvotos y los ha movido a los lados. Tampoco conozco exactamente, no me quiero pillar los dedos, cuál fue el proceso de este territorio y cómo se han encontrado, pero bueno. Y luego vemos en ambos lados de esa cresta los objetos más entregados. De aquí mi teoría de que a lo mejor pues se pusieran en las rocas, en los árboles, pero yo solo estoy divagando, estoy ofreciendo una teoría. Nos imaginamos, por lo tanto, este paisaje, los romeros que pasan por aquí cuando van de peregrinación a la cueva de la Lobera y pues ante el lago hacen una parada momentánea porque no hay cerámica suficiente para decir, por ejemplo, que pernoctaran allí. Bueno, o a lo mejor sí, pero desde luego no tenían pensado quedarse, ni mucho menos. No hay cerámica rota suficiente como para decir aquí pasó mucha gente y pasó mucho tiempo, ni mucho menos. Y en su parada hacen algunos de ellos especialmente fervorosos o creyentes o afectados, hacen su entrega ante estas divinidades acuáticas que emergen, que se manifiestan en la laguna y luego prosiguen su camino. En definitiva, con este artículo que os recomiendo que lo leáis, que está muy bien, estamos viendo que nos encontramos ante un santuario ibérico fronterizo, situado además en una zona de paso, relacionado con el culto a el agua y las aguas salutíferas, que reúne condiciones de
montaña y de agua, que son elementos característicos y propios de la sensibilidad religiosa ibera. Un descubrimiento que, además, dado las características específicas de su hallazgo, ha permitido a los arqueólogos un análisis detallado del lugar y que nos ha dado pues una perspectiva total de cómo tenía que ser esta zona, pues con un aspecto, ¿cómo decirlo?, de Nemeton, ¿verdad?, utilizando la denominación céltica para un santuario al aire libre que no está acotado por unos límites concretos, que no presenta una edificación, que es simplemente un espacio al aire libre en la naturaleza donde los dioses se manifiestan a través de algún tipo de hierofanía, de aparición sagrada, que en este caso sería el nacer del agua en esta laguna entre los dos altozanos de la ruta de paso. Un santuario ibérico que, por un lado, se asocia con la ruta de peregrinación a la Cueva de la Lobera, una cueva que era una zona de reunión de las gentes oretanas del Pagus, del territorio dominado por la ciudad de Cástulo, que se reunirían allí para llevar a cabo sus ceremonias religiosas comunes y que, pues las gentes del Oppidum de Giribaile, al cruzar por el Altozano, pues darían un alto para adorar a estas diosas del agua, pero que a la vez también reúne las características suficientes para ser considerado un santuario de frontera. Un santuario donde las divinidades sancionan el paso de la civilización a la naturaleza, al desorden, que es peligroso, que da miedo, que se busca la protección divina para proteger esas fronteras frente a una naturaleza salvaje que se teme, porque dentro de la mentalidad ibera, el lobo y otros animales representan esas potencias que se temen, que son potencias destructoras, que representan el caos o el mal, pero también el bien. Bueno, no vamos a hablar de ello ahora, pero sabemos el interés que tenían los iberos en la figura del lobo, que es una figura ambivalente. También que es un territorio desconocido, hostil, porque es el campo, la naturaleza salvaje, sin colonizar, y sabemos lo peligrosa que puede llegar a ser. Y también que es un terreno límite porque está en contacto con otras tribus que no tienen por qué ser amigables. Por lo tanto, las fronteras, pues se busca algún tipo de protección divina a través de la creación de estos santuarios, que a la vez dibujan un paisaje mitológico. Y esto es un aspecto que se ha estudiado mucho en relación con los santuarios rupestres. El paisaje mítico, cómo los ojos de los antiguos, los ojos de los iberos, interpretaban el paisaje que los rodeaba no como nosotros. Nosotros ahora vemos un paisaje y decimos qué bonito estéticamente, o fíjate, o qué feo, y vemos a lo mejor pues un análisis del impacto que ha tenido el ser humano sobre él. Mira que han construido aquí esta red eólica, ¿no? O mira lo que han puesto aquí este túnel. O también lo percibimos en un paisaje, en una forma estética. El paisaje, qué bonito es, mira con esta posición. Los iberos también percibirían esta forma estética, pero más allá, en su entorno ellos explicaban también un microcosmos. Aquí es donde el héroe fulanito derrotó al lobo, aquí es donde la diosa no sé cuantita se apareció a no sé quién, aquí fue donde mis antepasados lucharon la batalla contra Menganito, y a través de los hitos de su paisaje ellos crean ese paisaje mitológico, un paisaje que se relaciona con su identidad religiosa y con las formas de la mitología, de los dioses, de los héroes que conforman su mundo. Y en este paisaje mitológico los santuarios al aire libre, ya sean rupestres, como en el caso de los dos que hemos visto, el Collado de los Jardines o la Cueva de la Lobera, o zonas de santuarios limítrofes o de paso, como este nuevo santuario del que estamos hablando, de Aza del Rayo, pues eran aspectos importantes para el conjunto de la cosmovisión ibera o de la visión mitológica del territorio para los iberos, y cumplían, por lo tanto, funciones tanto de devoción,
de creencia en que allá habitan unos dioses a los que yo adoro porque me pueden ayudar, y también a mayor escala en el sentimiento de territorio, pertenencia a un territorio, y también en un aspecto psicológico de lo bueno y lo malo, el orden y el caos, lo profano y lo sagrado, lo luminoso y lo cotidiano. Fijaros cuántas cosas encerraban un solo aspecto. Nosotros lo podemos entender, ¿verdad? Porque en el ejemplo que hemos dado del paisaje, pues también en nuestra cabeza se unen muchas cosas a la vez. En el mundo ibero, dado que sus creencias religiosas pues estaban más a flor de piel o más a flor de paisaje, pues estos lugares reunían otros aspectos pues con un significado más profundo para ellos, del que nosotros ahora en primer plano pues podríamos concebir, pero que pues a través del análisis arqueológico de todos los medios y técnicas actuales que se poseen en arqueología, pues se puede interpretar, se puede analizar y se puede estudiar en profundidad. Por lo tanto, tenemos una gran noticia, el descubrimiento de un nuevo santuario ibero en Aza del Rayo, con toda una serie de datos que se suman a lo que ya conocemos en el territorio de Jaén y Ciudad Real, en el territorio de la Oretania. Espero que os haya resultado interesante. Yo desde luego he estado encantado que estos descubrimientos amplíen nuestro conocimiento sobre el mundo ibero, sobre sus ideas, sobre la manera en que ellos veían el mundo. Poco a poco nos vamos acercando más a ellos, podemos ir conociendo poco a poco más de su cultura y de su mentalidad, darle voz a estos iberos, oretanos en este caso. Pues encantado de haber estado con vosotros, me alegro mucho de haber compartido este rato, este descubrimiento. Nos seguiremos viendo próximamente porque, bueno, estamos viendo en las redes sociales la lengua ibera y tenemos que redondear este tema de la lengua ibera con los últimos datos que estoy analizando, y cuando terminemos todo el estudio sobre la lengua ibera, pues vendré aquí y tendremos un programa en Twitch sobre la lengua de los iberos, lo que sabemos y lo que no, y sobre todo hablando sobre un elemento que, a raíz de los hilos que he estado publicando con el hashtag escritura ibera o lengua ibera, madre mía, no me acuerdo ahora, qué barbaridad. Pues uno de los temas que más ha surgido a colación de los hilos que he estado colgando es, oye, ¿y el vasco y el ibero en qué se parecen? Bueno, pues lo mejor lo dejaremos para el final, y precisamente cuando publique en el blog de Voces de Bronce y Hierro y en Twitter lo que sabemos sobre la teoría del vasco-iberismo, pues vendremos aquí a Twitch y lo explicaremos. Estaremos hablando de la lengua ibera, de lo que sabemos sobre la lengua de los iberos y qué pasa con esta conexión que se hace entre la lengua vasca y la lengua ibera. Un placer estar con todos vosotros, que vaya bien la semana, que no os agobiéis mucho con el calor y nos vemos próximamente. Hasta luego a todos. Adiós.